Domingo de la primera semana de Cuaresma. Meditamos la liturgia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La primera lectura está tomada del libro del Génesis, capítulo 2. Dice así: El Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. El Señor Dios plantó un jardín en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles que eran atrayentes para la vista y apetitosos para comer. Hizo brotar el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿Así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín? La mujer le respondió: podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero respecto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de él, ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte. La serpiente dijo a la mujer: no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que estaba con ella, y él también comió. Entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos. Por eso se hicieron unos taparrabos entretejiendo hojas de higuera. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El salmo es el mismo del miércoles de ceniza que nos acompaña respondiendo, ¿no?, a esta lectura. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad. Por tu gran compasión, borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que tu Espíritu generoso me sostenga. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Dice la carta a los Romanos en el capítulo 5, esta es la segunda lectura, versículos 12 al 19. Saben que el salmo entero, quien lo quiere escuchar cantado, está por aparte en la sección de shorts en YouTube. Dice San Pablo a los romanos: Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. En efecto, el pecado ya estaba en el mundo antes de la ley. Pero cuando no hay ley, el pecado no se tiene en cuenta. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso en aquellos que no habían pecado.
cometiendo una transgresión semejante a la de Adán, que es figura del que debía venir. Pero no hay proporción entre el don y la falta. Porque si la falta de uno solo provocó la muerte de todos, la gracia de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados mucho más abundantemente sobre todos. Tampoco se puede comparar ese don con las consecuencias del pecado cometido por un solo hombre, ya que el juicio de condenación vino por una sola falta, mientras que el don de la gracia lleva a la justificación después de muchas faltas. En efecto, si por la falta de uno solo reinó la muerte, con mucha más razón vivirán y reinarán por medio de un solo hombre, Jesucristo, aquellos que han recibido abundantemente la gracia y el don de la justicia. Por consiguiente, así como la falta de uno solo causó la condenación de todos, también el acto de justicia de uno solo producirá para todos los hombres la justificación que conduce a la vida, vida con mayúscula. Y de la misma manera que por la desobediencia de un solo hombre todos se convirtieron en pecadores, también por la obediencia de uno solo, todos se convertirán en justos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 11, nos relata: Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Después de ayunar 40 días con sus 40 noches, sintió hambre. Y el tentador, acercándose, le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el demonio llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo, diciéndole: si tú eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, Dios dará órdenes a sus ángeles y ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. El demonio lo llevó luego a una montaña muy alta. Desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo con todo su esplendor y le dijo: te daré todo esto si te postras para adorarme. Jesús le respondió: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Entonces el demonio lo dejó y unos ángeles se acercaron para servirlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Encontramos esta comparación, si se quiere, ¿no? La primera lectura del Génesis, que nos muestra cómo el seductor va contra Adán y Eva, ¿no? Estas primicias de la creación de Dios, lo más hermoso que Dios podía crear, porque de entre todas las criaturas hizo al hombre a su imagen y semejanza. Pero el demonio fue y cómo trató de inducir al pecado a Adán y Eva. Y ellos cayeron. Y por ellos nos entra la muerte. La muerte, las enfermedades, el envejecimiento, la muerte corporal temporal de este peregrinar en esta vida, son todos consecuencias de ese pecado original que nos queda perdonado en el momento del bautismo, pero que deja sus secuelas, que es nuestra fragilidad de la naturaleza humana. Y por eso en el Evangelio se nos presenta cómo Dios, en su misericordia y bondad y amor extremo por su criatura, se hizo hombre para compartir nuestra naturaleza humana
poder redimirla en la cruz y darnos también parte en su naturaleza divina y hacernos hijos de Dios. Por su muerte y resurrección tenemos esta gracia del bautismo que nos limpia del pecado original y nos hace hijos adoptivos de Dios en el Hijo unigénito, verdadero Dios y verdadero hombre. Y fíjense cómo San Agustín hoy, para quienes meditan el oficio de lectura de la liturgia de las horas, está contemplado el texto de San Agustín, que muy bien explica este evangelio diciéndonos que en realidad en la naturaleza, si ustedes recuerdan, cuando Jesús es bautizado en el Jordán, después que Él es bautizado, es allí donde Él se retira para prepararse en el desierto para su misión pública. Y lleva estos 40 días y 40 noches de ayuno, simbolizando también y recordando estos 40 años que el pueblo de Egipto pasó, ¿no?, por el desierto hasta llegar a la tierra prometida, no porque fuera muy lejos la distancia, sino porque ellos permanecían en el desierto por años y años y años. No es grande la distancia que hay, no es muy larga. Sin embargo, ellos estuvieron 40 años en el desierto. Y eso viene a colación también de esta cuarentena que nosotros hacemos en Cuaresma, donde tratamos de adentrarnos en nosotros mismos y ver todo lo que necesita purificación para volver a hacer de Dios el centro de nuestra vida. Pues bien, lo que dice San Agustín hoy, en esa meditación que se puede encontrar en internet también para el que lo quiera, hay un sitio que se llama curas.com.ar y ahí ustedes pueden entrar al breviario, que es la liturgia de las horas que generalmente hacemos los consagrados, pero en la antigüedad la hacía todo el pueblo cristiano, ¿no?, que podía hacerlo. Así que todos están invitados a participar de eso. Pero van a ver que en el oficio de lectura, si hacen clic ahí, les va a aparecer como segunda lectura esta meditación de San Agustín. Y dice, Jesús llevaba nuestra naturaleza humana, así como decíamos que en el bautismo, Él no se bautiza porque Él necesite limpieza como Dios. El bautismo que Juan hacía era un bautismo de conversión, de arrepentimiento, ¿no? Pero lo que se bautiza en la persona de Cristo es nuestra naturaleza humana. Esa naturaleza que Él como Dios vino a redimir. Por eso le dice a Juan, conviene que hagamos así. Pues bien, lo que San Agustín dice hoy es que en el desierto es la naturaleza humana de Cristo la que se somete a la tentación. ¿Por qué? Porque como decía, la segunda lectura ahora de San Pablo a los romanos, así como por Adán entra el pecado y por él entra la muerte a todos, porque Dios se los había predicho, como nos dice el libro del Génesis, si comen de ese árbol morirán. A raíz de eso, así también por un solo hombre, nos dice San Pablo, entró la gracia y entró la vida. Ya la muerte no tiene la última palabra. Por eso es que cementerio significa dormitorio como palabra, ¿no? Porque aunque los cuerpos se desintegren, en la memoria de Dios están. Y sabemos que todos vamos a resucitar con Cristo en el momento que Él venga. Sin embargo, haciendo esta comparación, como dice San Pablo, no tiene, por decirlo así, una medida igual. Todo lo que se perdió con el don inefable que Dios nos dio. Es decir, el mensaje de San Pablo nos lleva a la esperanza siempre, a valorar esa esperanza a la que hemos sido llamados, la vida eterna, los tesoros de gloria. El volver a estar como estaban Adán y Eva en la presencia de Dios continuamente. Volver a ser esas criaturas tan amadas de Dios, pero ahora con mucho más agregado, porque ahora no somos solo criaturas, somos hijos de Dios.
y coherederos de Cristo. Por eso también cuando Él resucita decimos que en su naturaleza humana ya nos llevó a nosotros también al cielo. San Pablo lo dice en otra de sus cartas. Ya estamos resucitados con Él allá. Entonces, lo que es sometido a la tentación es la naturaleza humana de Jesucristo. ¿Por qué? Porque también nosotros teníamos que ser tentados. Y lo que tiene de eficaz el que la naturaleza humana haya sido tentada en Él es porque la naturaleza humana fue la que perdió la gracia en Adán. Y esa es la naturaleza humana que tiene que ser redimida, y en su naturaleza humana Él vence la tentación. Cristo vence la tentación. Entonces San Agustín hoy dice, en su naturaleza humana todos nosotros ya estábamos siendo tentados. Ya estábamos en la mente de Dios siendo tentados, todos. Y así como Él venció las tentaciones, así también nosotros vencemos en Él, porque somos parte de su cuerpo. Somos la iglesia, y San Pablo nos explica muy bien que Él es la cabeza del cuerpo entero, que es la iglesia, donde cada uno de nosotros es un miembro de su cuerpo, de los bautizados. Entonces, por eso dice San Pablo en la segunda lectura, es incomparable lo perdido con lo ganado. Ya no somos criaturas, somos hijos de Dios. Y lo que es más, ya nuestra naturaleza humana está redimida, ya la muerte no tiene la última palabra. Por eso es que la Pascua es la fiesta central nuestra, porque la muerte ha sido vencida. ¿Dónde está muerte tu victoria?, diremos en la Pascua. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Y por último, así como el Salmo nos hace clamar piedad, piedad, Señor, pecamos contra ti, qué importante ver en este tiempo de Cuaresma qué es aquello que no podemos desterrar de nosotros y que afea nuestra alma, que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Y pensemos en estas tres tentaciones, lean de nuevo el Evangelio y se van a dar cuenta que las tres tentaciones atentan a lo que nosotros normalmente somos tentados. El tener, las posesiones, le dice, acá hay piedras, convierte estas piedras en pan. La tentación de la fama, cuando le dice, tírate del templo abajo, total, Dios ha dicho, es verdad. Hay un salmo, el Salmo 90, que dice que enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en la piedra. Lo tienta con la palabra de Dios. Entonces, tentación de poseer cosas, tentación de fama y tentación de poder. Después lo lleva a lo alto de una montaña y le dice, mira todos los reinos que yo tengo, te los daré todos. Y fijémonos otra cosa importante, ¿qué parte de estas tentaciones, poseer, fama o poder, son parte de nuestro interior que tenemos que desterrar con la gracia de Cristo? Porque Él nos da la gracia en el sacramento de la reconciliación. Y con esa gracia podemos vencer cualquier tipo de tentación, que generalmente están involucradas en estas tres cosas: tenencia de bienes, fama y poder. Y veamos otra cosa, Cristo venció cada tentación con la misma palabra de Dios. El demonio lo tentaba con la palabra y Cristo le contestaba con relatos de la palabra de Dios. Qué importante que meditemos la palabra de Dios para que en ella tengamos todo el fundamento de nuestra lucha contra el pecado y las tentaciones. Y otra cosa por último, las tentaciones no son pecado. El pecado es un acto voluntario que se comete a sabiendas de que está en contra de la voluntad de Dios. Y en plena libertad de conciencia, plena libertad de juicio. Así que no son las tentaciones pecados. Las tentaciones son parte de nuestra vida, las vamos a tener siempre, y al contrario, dice San Agustín que con las tentaciones crecemos, porque con Cristo las vencemos. Y entonces cada día nos vamos convirtiendo para ser mejores hijos de Dios. Que así sea.